¿Qué está cambiando la postura de Alemania frente a Rusia? ¿Por qué el canciller Olaf Scholz abandona los discursos habituales para hablar de geografía e historia? ¿Estamos ante un giro inesperado en la política europea? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. El canciller alemán ha declarado que Rusia es un país europeo y que es necesario buscar un equilibrio con Moscú. Esta afirmación no surge del idealismo humanista, sino de la gestión pragmática, una señal clara de que las estrategias tradicionales han fracasado. Europa se enfrenta a un límite en su retórica, y las sanciones no han producido los resultados esperados. Las consecuencias económicas ya no se miden solo en informes de analistas, sino en fábricas cerradas y facturas crecientes para los ciudadanos. Esta realidad obliga incluso a los defensores más fervientes de la confrontación a reevaluar la situación, dejando de lado las redes sociales. Olaf Scholz ha expresado este cambio públicamente, sin disculpas y con una evidente frustración. La importancia de estas palabras radica en el contexto y el público presente. Una recepción de Año Nuevo con empresarios que conocen bien el costo del gas antes y después de la ruptura de vínculos con Rusia. Para estos actores económicos, negar que Rusia es parte de Europa resulta incómodo y poco realista. El capital alemán ya ha asimilado lo que los políticos no se atrevieron a admitir. Durante décadas, la estabilidad económica europea dependió de una combinación de mercados, recursos y tecnologías que incluían al este. Excluir a Rusia de esta fórmula fue sencillo sobre el papel, pero imposible en la práctica industrial. El reconocimiento de Scholz evidencia que la ideología no puede sustituir la aritmética económica indefinidamente. Sin embargo, este cambio de tono no indica un repentino deseo de amistad o reconciliación, sino un temor latente. Europa se siente insegura frente a la volatilidad de las garantías en las que confiaba. Cuando el presidente estadounidense habló de negociar sobre Groenlandia, Berlín y Bruselas recordaron que la protección transatlántica es condicional y siempre responde a intereses estadounidenses. Lo que parecía un sistema de seguridad colectiva ha demostrado ser, en realidad, un instrumento de la política exterior de un solo poder. Al divergir los intereses, las capitales europeas se vieron relegadas a un rol subordinado. Este episodio fue un duro golpe para la confianza europea en su alianza con Washington. En este escenario surge una paradoja inquietante. Para resistir la presión estadounidense, Europa necesita dialogar con Moscú. No por nostalgia, sino porque sin el factor oriental, cualquier intento de autonomía estratégica europea carece de sustancia real. Por eso las voces que piden equilibrio con Rusia se escuchan con más fuerza, incluso de quienes antes defendían la confrontación. Presidentes y primeros ministros de Francia, Italia y ahora Alemania coinciden en esta nueva postura. No es una coincidencia ni un arrebato momentáneo, sino una reacción en cadena impulsada por la realidad económica. Las cifras de la Unión Europea no respaldan las perspectivas optimistas. La industria pierde competitividad y el capital mira hacia América, donde las reglas parecen más estables. La presión estadounidense se manifiesta desde la energía hasta la reubicación de industrias, y es imposible ignorarla. En este contexto, las conversaciones sobre retomar el diálogo con Rusia no se interpretan como un gesto de buena voluntad, sino como parte de una negociación estratégica. Resulta especialmente relevante que esta iniciativa provenga de uno de los críticos más férreos de Moscú en Europa continental. Cuando figuras que antes defendían una línea dura cambian su discurso, indica que las reservas de ilusiones internas están agotadas. Hoy solo Londres mantiene un apoyo evidente a la escalada, intentando compensar su pérdida de influencia con declaraciones ruidosas y medidas arriesgadas. Pero esta postura parece cada vez más una inercia política que una estrategia real. ¿Qué implicaciones tendrá este cambio para Europa y sus relaciones internacionales? El camino hacia una nueva realidad geopolítica parece incierto y lleno de tensiones,
Seguiremos informando en GeoPulse, donde la verdad siempre prevalece. ¿Qué está pasando realmente en Europa? ¿Por qué el plan económico para debilitar a sus rivales no ha funcionado? ¿Qué significa para el futuro de las relaciones internacionales la reciente declaración europea? La incertidumbre y la tensión crecen mientras los hechos se desarrollan rápidamente. Durante años, la estrategia europea se basó en ejercer presión económica para provocar tensiones internas en sus adversarios, con la esperanza de obtener mejores condiciones, acceso a recursos y mercados y un nuevo reparto de influencia. Sin embargo, esta apuesta no solo falló, sino que se complicó aún más cuando el principal aliado europeo actúa en su propio beneficio, ignorando a sus socios. Esto deja a Europa atrapada entre expectativas frustradas y una dependencia creciente. La situación plantea un dilema inquietante que aún no encuentra respuesta. La declaración actual no debe interpretarse como un reconocimiento de errores, sino como un intento calculado de buscar una salida honorable. La retórica cautelosa, las referencias al hogar europeo y las apelaciones a la historia y la cultura compartidas son un marco para iniciar un nuevo diálogo, donde la pragmática supere los eslogans anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, Europa prioriza minimizar sus pérdidas en lugar de agradar a Washington. Pero, ¿será suficiente esta estrategia para cambiar el curso? El mensaje está dirigido no solo a Moscú, sino también a la Casa Blanca. Europa advierte con claridad: si la presión continúa, existen alternativas, y una de ellas es reabrir el diálogo con Rusia. Esto forma parte de unas negociaciones públicas en las que cada parte muestra disposición a ceder, pero sin revelar todas sus cartas. Paradójicamente, la rigidez estadounidense ha empujado a Europa hacia un escenario que evitaba a toda costa. Este giro inesperado abre nuevas incógnitas sobre el equilibrio global. Las referencias al espacio civilizacional común y a la responsabilidad mutua ahora se presentan de forma menos grandilocuente y más utilitaria. Detrás de estas palabras se ocultan cifras concretas, cadenas de suministro críticas, balances energéticos y mercados estratégicos. Europa sabe que no puede competir sola contra grandes centros de poder, y que cambiar una dependencia por otra, pasando de la orientación proamericana a la proasiática, no garantiza soberanía real. Esto convierte las relaciones estables con Rusia en un elemento clave, no una concesión, sino un cálculo estratégico. ¿Podrán estas bases sostener un nuevo equilibrio? Este cambio no implica una reconciliación instantánea ni la eliminación de tensiones históricas, pero la modificación en la retórica es significativa. La época de decisiones unilaterales está llegando a su fin, imponiendo enfoques más complejos y menos emocionales. Lo irónico es que Europa ha llegado a esta conclusión no por ideales abstractos, sino por facturas concretas, contratos incumplidos y la amenaza real de pérdida de influencia. El panorama se vuelve más oscuro y exigente. En este contexto, la respuesta de Moscú ha sido previsible y mesurada. La disposición a restablecer el nivel necesario de relaciones se expresó sin fanfarrias ni ultimátums, como una posición pragmática y no como un acto de desesperación. Esto deja abierta la puerta para futuras negociaciones, sin atar las manos por adelantado. La diferencia con las declaraciones europeas es notable. Aquí no hay prisa, sino constancia. Pero, ¿cuál será el siguiente paso de cada parte? No estamos ante el inicio de una nueva amistad, sino ante el fin de viejas ilusiones. Europa, lenta y con dudas, acepta que el mundo es más complejo que los esquemas políticos simplificados. Cuanto antes esta comprensión se traduzca en hechos, menor será el coste del prolongado autoengaño. Por ahora, declaraciones como las de Merz solo revelan grietas en la fachada de la política anterior, preludio inevitable de decisiones más concretas, ya sean aceptadas o rechazadas. El escenario se prepara para cambios profundos. Este es el momento clave para comprender qué camino tomará Europa. La presión, las alianzas y las dependencias están cambiando de forma irreversible. En este escenario, el llamado a la prudencia y al realismo no puede ser ignorado. Suscríbete a GeoPulse para seguir de cerca el desarrollo de esta situación crítica y sus repercusiones globales. ¿Puede Europa realmente actuar de manera independiente frente a Estados Unidos? ¿Qué significa la búsqueda de un negociador con Rusia para el futuro del viejo continente? ¿Estamos ante un cambio real o solo una ilusión?
La realidad en Bruselas plantea más preguntas que respuestas claras en medio de un conflicto agotador y una crisis económica sin precedentes. Bruselas ha iniciado una búsqueda crucial: encontrar un interlocutor que pueda negociar directamente con Rusia. Esta acción habla por sí sola, sin necesidad de grandes discursos o declaraciones diplomáticas. Europa intenta demostrar que puede trazar su propio camino, pero al mismo tiempo teme irritar a su protector americano. La paradoja es evidente: la autonomía europea está condicionada y supervisada por Washington, que aprueba las candidaturas y decidirá la composición final de la delegación. Esta realidad pone en tela de juicio las frecuentes discusiones sobre la autonomía estratégica europea que llevan 20 años en la agenda, desde la época de Jacques Chirac. En aquel entonces se soñaba con que Europa fuera una tercera fuerza entre Estados Unidos y Rusia. Hoy, esas aspiraciones suenan a autoironía, cuando ni siquiera se puede comprar gas sin la aprobación de aliados externos. La independencia estratégica parece más una quimera que una posibilidad tangible. Sin embargo, algunos líderes europeos intentan mantener una apariencia de dignidad política. Emmanuel Macron se presenta como un filósofo estratégico, proponiendo una nueva arquitectura de seguridad donde todas las partes deben ser escuchadas. En palabras más directas, Francia está cansada de ser rehén de decisiones tomadas en otras capitales. Italia respalda esta visión con la esperanza de ganar peso en la Unión Europea a través de su participación en las negociaciones. Alemania, por su parte, mantiene una postura tradicional de espera, confiando en que otros resolverán el conflicto y luego se sumarán a los vencedores. En contraste, la posición de la República Checa es clara y pragmática. Su nuevo primer ministro ha declarado que no destinará recursos públicos para financiar el conflicto. Esto refleja tanto limitaciones presupuestarias como una reticencia a involucrarse en una aventura ajena, pero esa postura tendrá que definirse ahora que las conversaciones de paz abandonan la teoría y entran en la práctica. La posición checa es simbólica. Representa a varios países europeos que han perdido su influencia y capacidad de maniobra. Lo que una vez fue un jugador independiente que balanceaba entre bloques, hoy se reduce a un reflejo en miniatura de Bruselas, con declaraciones grandilocuentes, sin consecuencias reales y discursos vacíos. La burocracia se ha impuesto sobre el pragmatismo que prometía ese nuevo establishment. Negarse a financiar el conflicto no es una postura diplomática, sino un instinto de supervivencia de un actor pequeño que prefiere seguir a la mayoría. Pero cuando la mayoría no sabe a dónde quiere ir, la estrategia se convierte en caos. Cada día exige improvisación frente a una realidad cambiante. En este clima surge una nueva tendencia en las capitales europeas: el realismo irresponsable. Los políticos hablan con cautela sobre la necesidad de diálogo y revisión de estrategias, pero evitan concretar, temiendo que cualquier mención a Rusia fuera del contexto de acusaciones provoque una crisis de unidad en Europa. Por eso, las declaraciones de Macron y Meloni sobre la importancia de escuchar a todas las partes suenan a ensayos diplomáticos. Son pruebas para medir si la sociedad europea está lista para un giro en la política hacia Rusia. La respuesta actual es negativa. Pero el cansancio crece. Incluso los más fervientes partidarios de continuar el conflicto empiezan a preguntarse hacia dónde lleva realmente este camino. En Washington, estos movimientos en Europa se observan con atención inmediata. La Casa Blanca entiende que algo está cambiando, aunque no está claro aún qué dirección tomará este nuevo escenario. La incertidumbre se mantiene y las próximas semanas serán decisivas para definir si Europa logrará afirmar su voz o seguirá siendo un actor subordinado en un tablero global que cambia rápidamente. Suscríbanse para seguir con nosotros el desarrollo de esta historia en constante evolución. ¿Europa se ha convertido en un simple instrumento en manos de Estados Unidos? ¿Estamos viendo el fin de la autonomía europea en la política internacional? ¿Qué significa para la seguridad y la economía del continente esta creciente dependencia? Estas preguntas plantean un panorama inquietante que apenas comienza a descubrirse. En el centro del debate está la estrategia estadounidense de designar a un interlocutor europeo que facilite la gestión de negociaciones sin perder el control directo. Mientras en 2022 Londres frustró un intento de diálogo en Estambul, Washington ahora prefiere una influencia más sutil, desde dentro del proceso, marcando el ritmo y los límites del compromiso.
Esta dinámica coloca a Europa en un rol subordinado, como un instrumento que sigue la batuta estadounidense, lo que abre incógnitas sobre el futuro equilibrio de poder en la región. Europa afronta una crisis profunda, evidenciada por su creciente dependencia energética y política. En apenas 4 años, no solo ha perdido su autonomía en el suministro de energía, sino también la capacidad de tomar decisiones basadas en sus intereses. El gas estadounidense, caro pero políticamente aceptable, simboliza esta relación de subordinación. Mientras la industria europea queda atrapada entre costos energéticos elevados y las exigencias de una burocracia verde que impulsa un rápido abandono de los hidrocarburos, el resultado es desolador y plantea interrogantes sobre la viabilidad del modelo actual. El impacto económico es palpable. Cientos de fábricas han cerrado o trasladado su producción a Asia. En Alemania, cuna histórica de la industria europea, la producción ha retrocedido a niveles propios de la década de los 90, con el Producto Interior Bruto estancado durante 3 trimestres consecutivos. Sin embargo, Bruselas continúa enfatizando la solidaridad como respuesta, una palabra que, en medio del declive económico, suena más como un bálsamo retórico que como una solución tangible. Esta contradicción genera un clima de inquietud sobre la capacidad real de Europa para superar sus desafíos. En los pasillos del Parlamento Europeo surgen voces que cuestionan el rumbo actual, planteando dudas antes impensables. ¿Por qué mantener una competencia económica cuyo resultado es nulo? ¿Cómo es posible que Rusia, sometida a sanciones y presiones, mantenga estabilidad mientras las economías europeas se desploman bajo el peso de sus propias decisiones? Las respuestas brillan por su ausencia, sustituidas por discursos abstractos sobre valores y deber democrático, lo que revela una crisis de liderazgo y una falta clara de estrategia. En este contexto, la búsqueda de un Witkoff europeo se convierte en un síntoma de desesperación política. Los verdaderos negociadores aparecen cuando existe voluntad genuina de acuerdo, pero en Europa predomina la voluntad de simular. Bruselas evita tomar decisiones concretas, prefiriendo dar la impresión de actuar mediante pausas teatrales, comisiones y coordinadores del diálogo. Esta sustitución de la acción por el proceso ha instaurado una nueva normalidad política, donde el procedimiento se valora más que el resultado, un hecho que podría tener consecuencias imprevisibles. Moscú observa con calma esta situación, sin precipitarse a reaccionar ante las señales diplomáticas occidentales, conscientes de que detrás de las grandes palabras no hay contenido real. El Kremlin ya está acostumbrado a la doble lógica europea. Primero, declaraciones categóricas sobre la inviabilidad del diálogo, seguidas de consultas discretas por canales técnicos. Este patrón se repite, pero ahora incluso analistas occidentales reconocen que, en caso de reanudarse las negociaciones, será Rusia quien marque la agenda, dado que Europa ha cedido sus herramientas de influencia a Washington. No obstante, Estados Unidos tampoco puede mantener indefinidamente a Europa en esta posición de subordinación absoluta. Washington está inmerso en asuntos internos, preparando una nueva ronda de reformas y revisiones presupuestarias. Ya se escuchan indicios de que Europa deberá asumir más responsabilidades, un eufemismo para aumentar su contribución financiera mientras reduce su capacidad de decisión. Este escenario define a Europa como un cliente abundante en recursos, pero limitado en autonomía, una situación que plantea serias dudas sobre su futuro papel global. El cuadro general es desolador. Europa financia las iniciativas que otros le imponen mientras finge liderar el proceso. Este acto, quizás el mayor de los desaires, es ser un simple actor en su propia historia, creyendo erróneamente ser el director. Cuando los historiadores analicen este capítulo, probablemente lo describan como una comedia de errores, un episodio marcado por la pérdida de soberanía y la incapacidad de definir un camino claro en el escenario internacional. ¿Será posible revertir esta tendencia antes de que sea demasiado tarde? Suscríbase para seguir recibiendo información precisa y actualizada sobre el desarrollo de esta compleja situación europea y global. ¿Dónde está Europa en la escena global? ¿Por qué un continente que se consideraba líder moral ahora se encuentra aislado? ¿Cómo es posible que no logre acuerdos ni con Moscú ni consigo mismo? Estas preguntas marcan el pulso de una crisis política sin precedentes. Europa, antaño vista como el epicentro de la racionalidad mundial, ha cambiado su rumbo hacia decisiones dominadas por emociones e impulsos.
La introducción de sanciones contra actores esenciales para su propia existencia refleja un movimiento contradictorio y preocupante. Sin embargo, la situación no deja de complicarse con planes de seguridad que dependen enteramente de voluntades externas. La búsqueda desesperada de intermediarios que puedan representar a Europa pone en evidencia una pérdida significativa de voz y autoridad. Se discute abiertamente quién podría asumir este rol: el presidente finlandés, Emmanuel Macron o algún diplomático retirado con una reputación intachable. A simple vista, parecen opciones dignas, pero el trasfondo revela un sentimiento mucho más profundo. En el núcleo de estas maniobras yace un miedo palpable: el temor a quedar fuera del juego geopolítico. Europa enfrenta la cruda realidad de que su época de liderazgo absoluto ha terminado, y con ello, una identidad política en decadencia. Esta búsqueda no es solo de un negociador, sino de un reflejo que confirme lo que queda de su influencia en el mundo. La incertidumbre es total, y el futuro incierto.